Y un intervalo no es ni más ni menos que un segmento en el plano, nada más que el segmento está justo sobre el eje real. Pero uno quisiera pensar, ¿y qué pasa con los intervalos que no están sobre el eje real? ¿Serán conexos o no? Bueno, primero definamos lo que es un segmento en el plano, definición que nos va a servir en lo sucesivo. Los segmentos en el plano tienen un punto inicial, un punto final, Z1 y Z2, entonces el segmento desde Z1 hasta Z2 se denota así Z1, Z2 entre corchetes, y es el conjunto de todos los números complejos de esta forma, todas las combinaciones lineales de Z1 y Z2, con t variando entre 0 y 1. Cuando t es 0, se anula esta parte, a esto me queda 1 y estoy en Z1, en lo que el inicio del segmento. Y cuando t es 1, se anula esto y acá queda Z2, estoy en Z2. Y un poquito de imaginación nos dice, bueno, son las combinaciones lineales, así que tiene que estar sobre un segmento recto los puntos que viven acá. Efectivamente, es el segmento que va desde el complejo Z1 hasta el complejo Z2. Y uno se imagina, si esto no fuera conexo, si lo giro, uno se imagina que cuando un conjunto es conexo y gira el plano, no se pierde la conexidad del conjunto. Acá, si a este conjunto lo girara hasta hacerlo coincidir, si hiciera girar el plano hasta que este conjunto coincida con el eje real, estaría en el caso de un intervalo real que es conexo, así que prácticamente que la conexidad de los intervalos y esa imaginación sobre que las rotaciones del plano no alteran la conexidad nos permiten fácilmente aceptar que los segmentos son conexos. Pero si aún tienen dudas, una construcción como la de recién, buscando el supremo, supongamos que hubiera dos conjuntos, A1 y A2, cuya unión, y tal como en el intervalo de recién, planteamos el conjunto de todos los t, tales que el correspondiente complejo está en A1 y no llega a, a estar en A2. Es algo así como buscar el supremo de t dentro de 0,1 que hace que, que uno permanezca en A1. Adaptando la demostración de recién, llegamos al mismo hecho de que el A2 no puede ser abierto. O sea, la demostración de hace un ratito es totalmente adaptable a esto. Sin embargo, no vamos a perder mucho más tiempo porque una que lo creemos y otra que después vamos a ver otra manera de ver que los intervalos, que los segmentos son conexos. Pero al que esté impaciente y no pueda esperar, adapte la demostración de la diapositiva anterior y va a poder demostrar por la misma mecánica que este conjunto es conexo. Y una poligonal, que es una concatenación de segmentos por extremos consecutivos. O sea, así como un segmento está definido por dos puntos diferentes, una poligonal está definida por n puntos, no necesariamente diferentes. Ya van a ver por qué. Pero pienso en el segmento Z1, Z. Sí que los puntos estos sean dos puntos consecutivos, sí sean diferentes para que tengamos segmentos, porque si Z1 fuera igual a Z2 no tendría segmento, tendría un punto. Así que pensemos que Z1, Z2 son diferentes, Z2, Z3 son diferentes, Z3, Z4 son diferentes, pero a lo mejor Z4 puede ser lo mismo que Z1. La poligonal definida, o sea, si yo tengo una colección de planos, de puntos en el plano, por supuesto que arranco por el primero, me voy hasta el segundo, voy hasta el tercero con segmentos siempre rectos y obtengo lo que llamamos una poligonal, idea que está perfectamente conocida por todos nosotros. ¿Cómo se simboliza una poligonal? Con una notación parecida a la de segmento, nada más que en vez de dos pongo todos los puntos que marcan los vértices de la poligonal. ¿Sí? Y como les digo, es la unión de todas las parejitas de segmentos Z1, Z2,
Z2, Z3 y así hasta Zn-1, Zn. Y decimos que esa poligonal va desde Z1 hasta Zn. Ejemplos de poligonales, miren acá Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Esta poligonal cumple con que no se interseca a sí misma, mientras que acá hay otro ejemplo, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, y ahí en ese pasaje he pasado por un punto, pero bueno, 5 puntos determinan una poligonal de 4 lados. N puntos determinan una poligonal de n-1 lados. Uno tiene la idea de que las poligonales son conexas. Bueno, eso de hecho es un ejercicio del práctico. Si ustedes tienen dos conjuntos conexos que tienen intersección no vacía, se puede mostrar, no es difícil, que la unión de ambos es conexo. Entonces, esto es como una unión de, si yo tengo, por ejemplo, dos segmentos, la intersección del primer segmento con el segundo segmento es justito el punto Z2. Así que, por eso que acabo de decir, que lo van a tener que demostrar en el práctico, la poligonal constituida por los dos primeros lados no es disconexa, es conexa. Y por supuesto que si tiene más lados también por una simple inducción. O sea que segmentos y su generalización, que son poligonales, son conjuntos que vamos a aceptar como conexos sin ninguna demostración adicional, aunque durante el práctico ustedes van a poder hacer la demostración de estos hechos y más adelante fácilmente, para no caer ahora en una demostración redundante casi con la de recién, este conjunto es conexo, el segmento. Las poligonales son conexas. Y un polígono va a ser una poligonal en la que el último punto coincide con el primero. ¿Sí? Acá vemos entonces, por ejemplo, arrancamos de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 y Z7 vuelve a ser Z1. Así que esta es una poligonal de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y acá tengo una poligonal de 4 lados, Z1, Z2, Z3, Z4. Y cuando voy de Z4 a Z5, que es el mismo Z1, corto ahí, pero ese no es un vértice de la poligonal, ¿no? Eso es un punto común a dos segmentos, pero no el vértice de la poligonal descrita por Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. También los polígonos, como poligonales que son, van a ser conexos. Ahora, resulta que hay una caracterización equivalente de conexidad que por ahí también puede servir y que vale la pena ver. Para eso necesitamos un par de hechos que son de fácil demostración. El primero de ellos dice, en realidad es un solo hecho, es si yo tengo dos subconjuntos A y C disjuntos, o sea, tengo dos conjuntos disjuntos, intersección vacía. ¿Qué pasa si aparte A es abierto? Bueno, o sea, un abierto disjunto de otro conjunto cualquiera, con cualquier característica topológica. A ese conjunto C lo clausuro y aún así no llego a tocar a A. Si el A no fuera abierto, piensen en un entorno clausurado y otro entorno que sea tangentes, pero abierto, o sea, un entorno no clausurado. Que sean tangentes en un punto. Por ejemplo, el entorno de radio 1 alrededor del 0 clausurado y el entorno de radio 1 alrededor del 2 sin clausurar. Entonces, esos dos conjuntos son disjuntos. Pero cuando clausuro el de la derecha, ahí ya la intersección con el de la izquierda ya no es vacía. Bueno, ¿qué le falla? A que al de la izquierda no era abierto. Este resultado nos dice que si yo tengo dos subconjuntos disjuntos y uno de ellos es abierto, por más que lo clausure al otro, no va a haber intersección con el abierto. La demostración es fácil porque sale de una caracterización de clausura que hemos hecho hace un tiempo. Como por hipótesis A y C son disjuntos,
quiere decir que C está contenido en el complemento de A. Pero A es abierto, por lo tanto el complemento de A es cerrado. O sea que C está contenido en este cerrado. Y se acuerdan que la clausura es el más pequeño de los cerrados que contiene a C. Entonces la clausura de C está contenido en cualquier cerrado que contiene a C. Caracterización de clausura. Y eso quiere decir que si este conjunto está contenido en el complemento de este, quiere decir que este conjunto, con el A, no tienen nada que ver, son disjuntos. ¿Sí? O sea, moraleja, si yo tengo dos conjuntos, uno abierto, y son disjuntos, al otro, por más que lo clausure, no lo voy a llegar a tocar al abierto. Siguiendo con estas ideas, vamos a decir que dos conjuntos del plano se llaman separados. Este es un concepto interesante en topología, la separación. Bueno, dos conjuntos se llaman separados cuando a uno de ellos lo clausuro y aún así no llego a intersecar al otro. Y al otro lo clausuro y no llego a tocar al primero. Es decir, ser separado es más que ser disjuntos. Como la clausura de D, por ejemplo, es un subconjunto de D. Si C intersección D clausura fuese vacío, más vale que C intersección D va a ser vacío. C intersección D vacío significaría disjuntos. Pero esto dice no solo disjuntos, sino que encima clausuro a cualquiera de ellos y aún así no llego a intersecar al otro. Eso nos da pie a una definición equivalente, es decir, a una caracterización equivalente de conexidad, cuando un conjunto es disconexo. Un conjunto es disconexo cuando es la unión de dos conjuntos no vacíos separados. El conjunto vacío está separado de cualquiera, porque el vacío clausurado me da el vacío, y por lo tanto vacío, la clausura de vacío, intersección cualquier C es vacío, y si a cualquier C lo clausuro y lo interseco con el vacío, me da vacío. O sea, el vacío está separado de cualquier conjunto. Pero un conjunto es disconexo si es la unión de dos conjuntos no vacíos que están separados. Es decir, cualquier conjunto disconexo se puede escribir como la unión exacta, ya no contenido en A1 y A2, sino la unión exacta de dos conjuntos que están separados y que no son vacíos. Vamos a demostrar. La demostración de la ida la vamos a hacer, por supuesto, ¿no? Suponemos que el conjunto E es disconexo, tenemos que llegar a formar cuáles son los dos conjuntos no vacíos separados. Es interesante el juego de la demostración, la dinámica de la demostración. Si es disconexo, por definición de disconexo, la de la primera diapositiva, tiene que haber dos abiertos disjuntos cuya unión contiene a E y que está una partecita en A1 y una partecita en A2. Yo digo partecita, pero puede ser gran parte, pero ¿sí? Parte de esta en A1 y parte de esta en A2, A1 y A2 abiertos, disjuntos y unidos contienen a E. Le voy a llamar C justamente a esta parte, a la parte de E que está en A1. Y le voy a llamar D a la parte de E que está en A2. Son no vacíos por hipótesis de la disconexidad de E. Y fíjense que A1 es disjunto de A2 y A2 contiene a D, así que si A1 no tiene nada que ver con A2, menos tiene que ver con lo que esté contenido en A2. Como D está contenido en A2, es la intersección de A2 con alguien más, así que D está contenido en A2, entonces A1 con D no tienen intersección. Y ahora fíjense, C intersección D clausura está contenido en A1
intersección de clausura. Bueno, D clausura está como está y C es un subconjunto de A1 porque es la intersección de A1 con alguien. Pero A1 intersección de clausura es vacío. ¿Por qué? Porque yo sé que A1 intersección D es vacío, A1 es abierto, aplico el lema que he demostrado en la diapositiva anterior y entonces A1 intersección de clausura es vacío. Y por lo tanto, C intersección de clausura es vacío. Porque, bueno, si esto está contenido en el conjunto vacío, más vale que esto es el conjunto vacío. Y análogamente, C clausura intersección D es vacío. Por lo tanto, estos conjuntos C y D son no vacíos y separados. ¿Qué falta ver? Esto, que entre la unión de esos dos conjuntos no vacíos separados me da el conjunto E. Y bueno, veamos, apelemos a la definición de C y D. Como E está contenido en la unión de A1 y A2, porque nuestra suposición de disconexo nos permite eso, nos hace ver eso. Fíjense que yo a E lo podría escribir como E intersección A1 unión A2. Claro, un subconjunto, intersección, su superconjunto, más vale que la intersección va a dar E. Siempre entre uno más chiquito, uno contenido y uno que lo contiene, la intersección es el contenido. Aplico la distributiva y es exactamente igual, ¿no? E es igual a esta intersección. Ahora aplico la distributiva, que es con un igual, E intersección A1, unión E intersección A2. Eso es lo que dice la ley distributiva de la intersección respecto de la unión. Y esto no es ni más ni menos que C unión T. Entonces, he arrancado de que E es disconexo y he llegado a ver que es la unión, E es la unión de dos conjuntos C y D que están separados y que son no vacíos. Con eso demostramos la ida. Para la vuelta, hay que suponer que E es la unión de dos conjuntos no vacíos separados. ¿Sí? Todo eso es suponer que es la unión de dos conjuntos no vacíos separados, y tenemos que llegar a ver que E es disconexo con la definición que dimos de disconexo, es decir, tenemos que armar dos abiertos A1 y A2 que cumplen la definición de disconexidad para E. Lo vamos a hacer así. Primero, fíjense que al ser C intersección de clausura igual a vacío, si este conjunto, intersección de este conjunto es vacío, quiere decir que este conjunto está en el complemento de este otro conjunto, ¿sí? En el complemento de clausura. C está contenido en el complemento de D clausura por este hecho. Y como D clausura es cerrado, su complemento es abierto. Así que cada punto de C es un punto interior al complemento de la clausura de D. Y por lo tanto, para todo elemento, para cada elemento Z de C, que es un punto interior de este abierto, hay un radio de entorno, en realidad hay un radio de entorno que sería este 2RZ, tal que el correspondiente entorno alrededor de Z está contenido en este conjunto abierto. Bueno, y le llamo RZ a la mitad de ese radio de entorno. Para cada Z me fabrico entonces un R sub Z tal que el entorno de radio 2R sub Z alrededor de Z está contenido en la clausura en el complemento de la clausura de D. Del mismo modo, por la otra condición y haciendo una cosa parecida, para cada elemento de D hay un radio de entorno tal que el entorno de radio dos veces ese número, alrededor de W, está contenido en el complemento de la clausura de C, o sea, es análogo a esto. Y ocurre que si yo tomo cualquier Z en C y cualquier W en D, los entornos de radio RZ y RW que he conseguido respectivamente alrededor de W y de Z
son disjuntos. ¿Por qué es eso? Supongamos que no fueran disjuntos. Bueno, ante todo, acá tengo dos números, RZ y R, o sea, yo ya elijo un Z y un W, un Z en C y un W en D. Pienso en el RZ que me conseguí con esta condición, pienso en el RW que me conseguí con esta condición. Vamos a ver que esos dos entornos alrededor respectivamente de Z y W son disjuntos porque, bueno, uno de los dos números, o el RZ o el RW, tiene que ser mayor o igual que el otro. Supongamos que es RZ mayor o igual que RW. El otro caso es análogo a este. No estamos perdiendo generalidad al hacer esa suposición. Si llegara a ser que estos no fueran disjuntos, o sea, si existiera algún elemento, llamemos Z1, que está en los dos entornos, voy a triangular, voy a ir desde Z hasta W pasando por Z1 y fijémonos lo que tendríamos. Tendríamos que el módulo de Z menos W es menor o igual que el módulo de Z menos Z1 más el Z1 menos W. Triangular de Z a W pasando por Z1. Ahora, esto individualmente es, fíjense, como Z1 está en el entorno de radio RZ alrededor de Z, esta distancia es menor que RZ. Y similarmente, como Z1 está en este entorno, quiere decir que la distancia al centro, de Z1 al centro del entorno es menor que R sub W. Como R sub W era menor o igual que RZ, esto es menor o igual que 2RZ. Y esto, ¿a qué nos lleva? A que la distancia de ZW en este supuesto sería menor o igual que 2RZ, con lo cual el W estaría en el entorno de radio 2RZ. Que me diría que el W, como el entorno de radio 2RZ está en la clausura, en el complemento de la clausura de D, me diría que W pertenece a la clausura, al complemento de la clausura de D y por lo tanto no pertenece a D. Porque si está en el complemento no está en D clausura y si no está en D clausura más vale que no puede estar en D. Y eso contradiría que W lo hemos tomado en D. Esa contradicción viene de suponer que esa intersección es no vacía. Así que la intersección es vacía, ¿sí? O sea, módulo de Z menos W es menor estricto que 2RZ, con lo cual W está en el entorno de radio 2RZ, que está contenido en D clausura complemento, por lo tanto no está en D, contradice que W había sido elegido en D. Esa contradicción es de suponer que la intersección es no vacía. Por lo tanto, la intersección es vacía. Entonces yo ahora ya a cada Z le fabriqué a cada Z de C le fabriqué un entorno. Y a cada W de D le fabriqué un entorno. Y los entornos alrededor de los puntos de Z no tienen nada que ver con los puntos, o sea, no son disjuntos de los entornos alrededor de los puntos de W. Entonces defino A1 como la unión de todos los entornos alrededor de todos los puntos de C, todos los entornos construidos con este criterio. Y A2 la unión de todos los entornos alrededor de los puntos de D, construidos de acuerdo a aquel criterio. Son abiertos, son disjuntos, ¿por qué? Porque esto es familia de, si cada entorno de acá no tiene nada que ver con cada entorno de acá, la unión de estos no puede tener intersección con la unión de estos, por lo tanto la intersección de A1 y A2 es vacía. Estos dos son abiertos porque son uniones de entornos. Y como E es C unión D, fíjense que C acá, esto es unión de entornos alrededor de cada punto de C. Así que cada punto de C está en su propio entorno, es el centro de su propio entorno cuando menos, por lo tanto C está contenido en A1 y D está contenido en A2, así que E está contenido en A1 unión A2. Lo único que falta para terminar de ver
que E es disconexo, ya tenemos dos abiertos disjuntos cuya unión contiene a E. Lo que falta para terminar de ver que E es disconexo es que parte de esté en A1 y parte de está en A2. Pero si yo hago E intersección A1, por supuesto que eso es, A1 lo dejo como está, E contiene a C, porque es C unión de E. Y C, al estar contenido en A1, esta intersección es C. Y C es no vacío por hipótesis. Así que E intersección A1 es distinto de vacío. Y similarmente E intersección A2 es distinto de vacío, con lo cual terminamos de ver que E es disconexo, que es la vuelta del teorema. En general, la idea de conexidad que tiene es la posibilidad de ir caminando desde un lado hasta otro sin ahogarse, ¿no? O sea, uno piensa en islas, en el mar, ¿sí? En las Filipinas, y claro, son muchas islas, entre todas forman un conjunto no conexo porque tengo que nadar para ir de un lado a otro. Y en algo conexo como que no necesito mojarme los pies, digamos. Siempre puedo ir desde cualquier punto hasta cualquier otro punto del conjunto sin salirme del conjunto. La dificultad con eso es, ¿qué quiere decir ir desde un punto hasta otro? Uno dice, bueno, a través de una trayectoria finita. Hay bonitos ejemplos de conjuntos que satisfacen la definición de conexidad, pero que sin embargo tienen puntos desde los cuales no es posible ir de uno a otro a través de una trayectoria finita. Piensen, por ejemplo, en el plano complejo, hagan de cuenta que sobre el eje real trazan el viboreo que corresponde a y igual a seno de 1 sobre x con x mayor que 0. ¿Sí? Eso les da el viboreo que todos conocemos, que se va achatando cada vez más, la longitud de onda se va acercando cada vez más a 0, pero a ese conjunto, a esa víbora, únanle el 0. Un ejercicio del práctico les pide demostrar que ese conjunto es conexo. O sea, el 0 unión los complejos de la forma x más y seno de 1 sobre x. X más y latina, o sea, más unidad imaginaria, seno de 1 sobre x. 0 unión los x más y seno de 1 sobre x, conforme x está, por ejemplo, en el intervalo 0, 1 abierto. Ustedes en el práctico van a tener que demostrar que ese es un conjunto conexo. Y sin embargo, traten de ir desde el 0 hasta cualquier punto de esa figura. No hay un camino finito que nos lleve, porque hay un viboreo infinito desde el 0 hasta cualquier punto. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con esa idea de que, si un conjunto es conexo es porque yo puedo ir caminando y un camino finito desde cualquier punto hasta cualquier punto. Pero esa noción sí es cierta en el caso en el que E es un abierto. O sea, para el caso en el que el conjunto que es abierto y es conexo, sí es posible ir desde cualquier punto hasta cualquier otro punto por una trayectoria finita sin salirse del conjunto. Y de hecho vamos a poder ver que esa trayectoria puede ser poligonal. Eso vamos a demostrar ahora. Hipótesis general: tengo un subconjunto abierto y no vacío, para evitar trivialidades obviamente. Tengo un subconjunto abierto del plano. Ese conjunto es conexo sí solo si cualquier parejita de puntos diferentes en E se pueden conectar entre sí por medio de una poligonal sin salirse de E. La demostración tiene dos partes, el sí y el solo sí. La más laboriosa es el
implica, ¿no? O sea, la condición que es conexo implica que cualquier pareja de puntos pueden ser unidos mediante una poligonal contenida en E. Veámosla la demostración con un poquito de atención. Supongamos que, entonces, para la ida yo tengo un abierto, esa es hipótesis general, siempre. Tengo que demostrar que si es conexo, cualquier parejita de puntos se pueden unir por una poligonal que no se sale de E. Entonces supongamos abierto y conexo para E. Uno elige cualquier punto del conjunto E, llamémosle Z estrella. Yo lo que quisiera demostrar es que ese Z estrella arbitrariamente elegido se puede conectar con cualquier otro punto de E a través de una poligonal que no se sale de E. Como el Z estrella es cualquiera, entonces eso equivale a decir que desde cualquier punto hasta cualquier otro punto yo puedo trazar una poligonal sin salirme de E, que es lo que quiero demostrar en la I. Entonces elijo Z estrella en E, y con Z estrella en E voy a definir dos conjuntos, una 1 y una 2. Recuerden que mi hipótesis es que E es abierto y es conexo, sobre todo recuerden eso. Entonces A1 va a estar formado por el propio Z estrella más todos los puntos de E que puedan conectarse con Z estrella a través de una poligonal sin salirse de E. ¿Está bien? O sea, en A1, aparte de estar Z estrella, están todos aquellos puntos de E que yo puedo conectar con Z estrella a través de una poligonal contenida en E. Y le voy a llamar a 2 a E menos A1. O sea, todo lo que está en E y que no está en A1, le voy a llamar a 2. Obviamente, cualquier punto de E, o bien es Z estrella que está en A1, o bien no es Z estrella y sí puede conectarse con Z estrella por lo menos una poligonal sin salirse de E, en cuyo caso está en A1, o bien no puede conectarse con Z estrella a través de ninguna poligonal sin salirse de E. Eso va a estar en A2. Así que acá, de hecho, no solo que es contenido, sino que es igual, ¿no? Esta contención es una igualdad, pero lo que estoy enfatizando es que estos A1 y A2 vamos a ver que me van a servir para mostrar la propiedad que quiero mostrar. Como les digo, A1 intersección A2 es vacío, claramente, ¿no? Porque A2 es E menos A1. Nada que esté en A1 puede estar en A2 y viceversa. Aparte por la definición, ¿hay poligonal o no hay poligonal? Pero justamente la clave de la demostración pasa por primero ver que estos A1 y A2 así definidos son abiertos. Fíjense, les pido esto, prestenle atención a medida que vayamos desarrollando. Primero veamos que A1 es abierto. ¿Qué tengo que ver para ver que un conjunto es abierto? Que si tomo cualquier punto en A1, hay un entorno contenido en A1. Hay un entorno del punto contenido en A1. Bueno, por supuesto que si Z está en A1, es porque hay una poligonal sin salirse de que va desde Z estrella hasta Z. ¿De acuerdo? Pero como Z está en E y E es un abierto, recuerden que esa es nuestra hipótesis de base, E es abierto, quiere decir que hay un entorno alrededor de Z contenido en E. Lo he dibujado acá. Acá está Z estrella, acá está Z, he tomado Z en A1, por estar en A1 hay una poligonal desde Z estrella hasta Z, y aparte alrededor de Z hay un entorno contenido en E. ¿Qué pasa si yo tomo cualquier
punto W de ese entorno. Si pienso en el segmento que va desde Z hasta W, ese segmento más vale que no se va a salir del entorno. Por lo tanto, todo el segmento está contenido en el entorno que está contenido en E. Así que el segmento está contenido en E. Y si la poligonal P desde Z estrella hasta Z está contenida en E, al agregarle ese segmento no me salgo de E, paso a una poligonal de un lado más que P, que no se sale de E. O sea, P concatenándole el segmento desde Z hasta W, es una poligonal que está totalmente contenida en E, porque P estaba contenido en E, el entorno está contenido en E, entonces el segmento está contenido en E, por lo tanto la nueva poligonal, es decir, la P con ese último lado, que es el segmento ZW, va a estar contenido en E. Y por lo tanto, bueno, obviamente la poligonal P' le podemos llamar a P unión ZW, el segmento ZW, es una poligonal contenida en E que va desde Z estrella hasta W. Por lo tanto, W sí puede conectarse con una poligonal a Z estrella. Y por lo tanto, W está en A1. Recuerden que en A1 estaban todos los puntos de E que se podían conectar por medio de una poligonal con Z estrella. Y como eso es genérico, como el W que yo tomé es cualquiera, quiere decir que todo este entorno, los puntos de todo este entorno pueden conectarse con Z estrella a través de una poligonal, por lo tanto los puntos de este entorno están en A1. Así que ya he llegado a ver que hay un entorno alrededor de Z cuyos puntos están todos contenidos, todos pertenecen a A1, así que el entorno está contenido en A1, por lo tanto A1 es abierto. Pero de igual manera el A2, que era el conjunto de puntos que no se podían conectar con Z estrella a través de una poligonal, también es abierto. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier elemento de ese A2, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna poligonal desde Z estrella hasta Z sin salirse de E. No hay forma de trazar una poligonal de Z estrella a Z que esté contenida en E. Entonces ahora me pregunto, como Z, este dibujito más o menos también nos va a orientar, como Z, que yo elegí en A2, también está en E, porque E está contenido en la unión de A1 y A2, que es un abierto, un razonamiento parecido, hay un entorno contenido en E, alrededor de Z. Me pregunto, ¿podría haber alguna poligonal desde Z estrella hasta algún punto de ese entorno? Si hubiera, en esta figura hagan de cuenta que no está esta poligonal. Tomé el Z en A2, yo sé que no hay una poligonal desde Z estrella hasta Z sin salirme de E. Y me pregunto si puede haber alguna poligonal desde Z estrella hasta W sin salirme de E. Si la hubiera, a esa poligonal le aumento el segmento de W a Z. Y eso sería, si esa poligonal no se sale de E, al estar este segmento dentro de E, porque el segmento está dentro del entorno y el entorno está contenido en E, así que el segmento está en E, tendría una poligonal desde Z estrella hasta Z contradiciendo que no la hay. Entonces, resultado, eso me llevaría a una contradicción. Y por lo tanto, la contradicción proviene de suponer que podría haber una poligonal. Ya sé que no hay poligonal de Z estrella a Z, pero si hubiera una poligonal desde Z estrella hasta algún punto W del entorno, podría construir una poligonal hasta Z, cosa que no se debe cumplir. Así que esa contradicción proviene de suponer que hay una poligonal desde Z estrella hasta algún punto del entorno. No hay. No hay poligonal de Z estrella a W, cualquiera sea el W dentro del entorno. Así que W está en A2 porque no hay forma de unir a Z estrella con una poligonal sin salirse de E. Y por lo tanto, el entorno de radio R alrededor de Z está también contenido en A2. Sería otra figurita parecida a esta, pero sin la poligonal P. Así que A2 es abierto porque yo tomé un Z cualquiera y vi que hay un entorno contenido en A2, por lo tanto A2 es abierto. Si no nos hemos perdido con la demostración, y no se han perdido porque ustedes han ido anotando en el cuaderno,
¿Qué hemos construido entonces? Dos abiertos, en A1 están Z estrella y todos los que pueden ser unidos con Z estrella por medio de una poligonal sin salirse de E. En A2 están todos los de E que no pueden ser unidos con Z estrella a través de una poligonal. Y entonces esos dos conjuntos ya hemos demostrado en la diapositiva anterior que son abiertos. Son disjuntos, como ya habíamos visto en la diapositiva previa a la anterior. Su unión contiene a E. Y A1 tiene intersección no vacía con E porque Z estrella está en A1 por definición de A1 y está en E. Así que esto es no vacío. ¿Puede ser A2 intersección E distinto de vacío? Si fuera así, el E sería, el A1 y el A2 serían los que me muestran que E es disconexo, lo cual sería contradicción con la suposición que tenemos de que E es conexo. Recuerden que hemos arrancado suponiendo que E es abierto y conexo. Así que tiene que ser, esto es lo que acabo de decir, tiene que ser A2 intersección E igual a vacío. Pero como A2 es un subconjunto de E, eso quiere decir que A2 tiene que ser vacío. Y si A2 es vacío es porque no hay puntos en A2. Todo E está metido en A1 y eso quiere decir que Z estrella puede conectarse con cualquier otro punto de E por medio de una poligonal contenida en E. Que era lo que quería, ¿no? O sea, cuando yo tengo un abierto y conexo, cualquier pareja de sus puntos puede ser conectada mediante una poligonal sin salirse del conjunto.